En Ucrania, el contexto bélico se convirtió en caldo de cultivo para que proliferaran negocios lucrativos como el tráfico ilegal de órganos humanos, un mercado que parece liderar el país, apoyado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ya desde 2005, el Consejo de Europa certificó el comercio de órganos de bebés en Ucrania. En esa oportunidad, la denuncia fue hecha por Ruth Gaby Vermont-Mangold, encargada de preparar un informe a petición de la Asamblea Parlamentaria del organismo internacional. Infantes recién nacidos son secuestrados para usar sus órganos en trasplantes como fuente de valiosas células madre. La investigación se inició por la continua desaparición de recién nacidos de las maternidades ucranianas desde 2002, cuando 2 bebés fueron reportados como muertos y luego sus cuerpos aparecieron en un contenedor de desechos sin sus entrañas. Con el auge del nazismo en Ucrania tras el Euromaidán de 2014, el mercado de órganos se volvió más lucrativo. Desde entonces, Rusia denunciaba la negociación de partes humanas, cuyos compradores son principalmente de Europa Occidental, las cuales también van a parar a clínicas israelíes y estadounidenses. Después del inicio de la operación rusa en Ucrania, se descubrieron centenares de registros médicos con datos sobre órganos infantiles sanos en una base del Comité Internacional de la Cruz Roja, y lo más probable es que haya sido un inventario para la comercialización. Si no hay denuncias al respecto es porque hay total complicidad entre los vendedores y los compradores. Este negocio oscuro y criminal involucra a militares y funcionarios del actual gobierno ucraniano, quienes incluso desde su parlamento facilitaron la modificación, creación y aprobación de leyes en materia de manejo de material orgánico y de trasplante, que ha hecho posible el uso de partes de sus soldados caídos en combate. En Ucrania, la crisis económica y el contexto del conflicto actual favorecen la trata de personas, en particular de mujeres, niñas y de niños. Estos últimos cada vez más presas fáciles para los traficantes que prometen empleos y sueldos atractivos con la intención de venderlos. En 2013, el Consejo de Europa afirmó que 1.000 de ellos fueron sometidos a tratamientos inhumanos y degradantes, hasta de objeto de explotación sexual y económica. La disolución de la Unión Soviética en 1991, aunada a la pérdida de empleos de mujeres y hombres y la precariedad del sistema de vida a principios de la década de los 2000, ocasionó la migración y búsqueda de trabajos en países como Polonia y Ucrania. La migración fue un blanco para las redes de trata. Ante este escenario, organizaciones humanitarias advirtieron del riesgo que corrían los refugiados ucranianos, las refugiadas ucranianas, de ser utilizadas a la fuerza para la explotación sexual. Situación que ya era recurrente y ahora era todavía más significativa. Los expertos en el tema señalan que la problemática ya existía antes de la operación especial de Rusia en Ucrania, pero ahora la vulnerabilidad era más evidente en las fronteras. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas identificó y asistió a más de 1.000 mujeres ucranianas víctimas de trata en 2021. La inestabilidad y la agitación creada por la operación especial de desnazificación y desmilitarización han sido terreno fértil para los traficantes que buscan aprovechar la situación de fragilidad en la que se encuentran los desplazados internos y refugiados en terceros países. Desde la década de 1990, ya Ucrania era reconocida como líder en la extracción ilegal de órganos de los cuerpos de personas fallecidas. Esta práctica se intensificó a partir de 2014, luego del golpe de Estado que dio paso al posterior conflicto del Donbass y la actual operación especial rusa que se desarrolla en ese territorio, escenario propicio para el impulso de la trasplantología negra. La portavoz del gobierno ruso, María Zaharova, publicó un artículo en el que expone que desde Ucrania los órganos humanos son comercializados vía online y offline. Señaló que en 2021 se aprobaron leyes que simplificaron al máximo la tarea de los trasplantólogos ilegales en el país. Actualmente ya no hace falta el consentimiento del donante vivo o de sus familiares. Tampoco se requiere certificar la autenticidad de las firmas de aprobación por la maniobra quirúrgica, e incluso si la extracción de órganos es a menores de edad. María Zaharova denunció que órganos como corazones, hígados y riñones de soldados ucranianos caídos son ofrecidos por miles de euros en la red de distribución Darknet,
Estos órganos tienen destino a países de la Unión Europea en un contenedor médico con traslados a plazo de 48 y 60 horas. La pérdida en este conflicto bélico se traduce en ganancias para quienes comercian con los cuerpos de los soldados caídos. La operación militar de Rusia en Ucrania, y cuyo objetivo declarado es la desnazificación y desmilitarización, reflotó el peligro que entraña la presencia en el país de la Europa Oriental, la ideología nazi, en grupos de ultraderecha, que hoy son el cuerpo dirigente cívico-militar de Ucrania, que intensificó su poder a partir de febrero del año 2014 al derrocar al expresidente Viktor Yanukovych. Esto visibilizó un lucrativo negocio en uno de los países líderes en el tráfico ilegal de órganos humanos. La inestabilidad política y social inducida proporcionó un terreno fértil para los traficantes que buscan aprovechar la posición vulnerable de los desplazados internos y refugiados en otros países. Sumado a eso, Ucrania es, desde hace años, reconocida por la trata de personas. En los primeros meses, desde que inició la operación militar rusa, se conoció varias denuncias al respecto. What we're witnessing here is that the risks of sexual exploitation and abuse and of trafficking are significant. The vast majority of arrivals have been women and children. Aunque la explotación sexual no es el único fin de la trata, sí es el objetivo de la mayoría de estas ilegales redes, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Señaló que en el 84% de los casos, la trata era con fines de explotación sexual. Esta institución también enfatizó que el método de captación más habitual es la promesa de empleo. En Ucrania, los traficantes atraen al 70% de sus víctimas con promesas laborales, de participación en concursos de belleza, de oportunidades para trabajar como modelos, programas de estudio en el extranjero o de servicios matrimoniales. For example, some job offer but without any payment, stealing documents, IDs, passports, or just some strange offer. For example, I will give you a flat, but you have to clean and take care of me, for example. La politóloga e investigadora Irene Sugasti indicó que de cara a un trabajo de prevención con el actual flujo de personas refugiadas en Ucrania, hay que tener en cuenta el tráfico de mujeres ucranianas en las últimas décadas, algo que no se puede desligar. Los negociantes y las redes de tráfico no aparecen mágicamente en las fronteras que están cruzando ahora, sobre todo mujeres, niños y niñas. Los tratantes llevan años sabiendo cuáles son las vulnerabilidades económicas de estas mujeres y han perfeccionado su sistema de captación. One of the things we really wanted to do was to make sure that people as they waited had access to information about what they could expect on this side of the border and what they should and shouldn't do to protect themselves. Es así como se presenta un grave riesgo para la inmensa mayoría de refugiados, mujeres e infantes, un perfil ya de por sí bastante vulnerable en este tipo de crisis. Aunque el riesgo es aún mayor para las féminas con escasos recursos o las niñas y niños que viajan sin sus familiares. Según la Organización Internacional para las Migraciones, solo en 2021 se identificaron en Ucrania a 1 millar de víctimas. Los migrantes son una población vulnerable que corre riesgos de caer en estas redes de trata. Un 84% de las víctimas son explotadas sexualmente en Europa, conforme a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Cada vez tenemos más noticias de violaciones y violencia sexual. Estas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos ha levantado todas las banderas rojas. Hay corredores humanitarios donde hay descontrol de la población, donde hay una necesidad por parte de las propias víctimas porque tienen miedo de irse de ese país para poderse ir a un país que no esté en guerra, pues todo eso facilita todo, desde el tráfico hasta la trata. Durante la crisis de refugiados de 2022, se denunciaron numerosos casos de tráfico de personas que tenían como objetivo protagónico expoliar a mujeres e infantes. La Agencia de la ONU para los Refugiados reconoció que muchos exiliados que huyen hacia las fronteras se encuentran en un estado de peligro extremo,
vulnerables a los depredadores y expuestos a la explotación. De acuerdo con Afsham Khan, directora regional de la UNICEF para Europa y Asia Central, los niños y niñas desplazados son extremadamente vulnerables a la separación de sus familias, la explotación y la trata. Indicó además que los gobiernos de la región deben dar un paso adelante y poner en marcha medidas para protegerlos. Los vínculos entre el desplazamiento inducido por el conflicto y la prevalencia de este tipo de prácticas son irrefutables. La trata de personas no es un problema aparte, sino un síntoma de la crisis migratoria que generan condiciones exactas de las que se aprovechan los traficantes de personas y órganos. Son los pueblos quienes sufren las penurias en las guerras. Guerras que muchas veces no representan sus intereses, sino el de las élites globales también en el poder. También experimentan el peligro de ser acechados por los llamados chacales de la guerra, siempre expectantes de rapiñar órganos humanos de quienes son víctimas del hambre, uno de los jinetes del apocalipsis, así como de las migraciones de la población, el tráfico de personas y las mutilaciones de la guerra. Todo esto con una lógica que también está detrás del tráfico de órganos sobre los pueblos vulnerados, dentro de los conflictos bélicos en donde su contraparte es ese sector favorecido de las clases acomodadas en países periféricos que por un precio pueden comprar un órgano para sobrevivir a costa de otros. La relación entre guerra, trasplante y tráfico de órganos se puede constatar estadísticamente con lo que ocurre con la trasplantología en la Unión Europea, donde existe un patrón cíclico inexplicable y un número fluctuante de trasplantes de órganos. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, circularon informes sobre el secuestro de infantes ucranianos, tanto en las fronteras con los países europeos como dentro del mismo país. Algunos indicaron que el conflicto y la falta de control convirtió esta situación en caldo de cultivo para que países occidentales compraran bebés con el pretexto de sacarlos de las zonas de enfrentamiento bélico, sobre todo infantes en estado de orfandad o de familias pobres. Otros que corren con menos posibilidades se convertirán en esclavos sexuales domésticos, así como donantes de órganos, sangre o médula espinal. Realidad que para muchos puede resultar descabellada, en un país que se convirtió en el líder de la gestación subrogada. Ucrania ya era el gran vientre en alquiler de Europa. Imagínate que es una niña que cruza la frontera sin nadie que vele por ella. Es un gran riesgo por el tráfico de mujeres para la prostitución. Tenemos que estar muy atentas a los niños porque vamos muy estresadas y puede pasar cualquier cosa. En 2022, el Comité de Investigación de Rusia informó el hallazgo de centenares de registros médicos con datos sobre órganos infantiles sanos en una base de la Comisión Internacional de la Cruz Roja en Mariupol, ciudad portuaria reconocida internacionalmente como centro industrial y puerto en el Mar de Azov. Los documentos encontrados no hacen mención de posibles enfermedades de los posibles donantes, lo que sugiere que esos órganos podían haber sido aptos para trasplantes. Las anotaciones en la ciudad liberada fueron mostradas desde el recinto de la Cruz Roja. El comité también descubrió una fosa común en territorio anteriormente controlado por las fuerzas ucranianas en Mariupol. En Ucrania, los órganos se comercializan no solo en la red oscura, sino fuera de línea. En junio de 2023, representantes del Ministerio de Salud de un país integrante de la OTAN acordaron con los ucranianos la entrega de un vagón de tren refrigerado con órganos humanos y partes de cuerpos que son utilizados con mayor frecuencia en trasplantes, es decir, córneas, huesos, tejidos, corazones e hígados. En el vehículo encontramos contenedores para el transporte de órganos. Todo estaba en idiomas extranjeros, en inglés, en español, con instrucciones de qué órgano estaba en qué contenedor, su propósito y la fecha exacta en que se extrajo.
La especialista en geopolítica, Ermelinde Malcote, destacó que en Ucrania incluso hay leyes que permiten en cierta medida el tráfico de órganos. Esto supone un gran peligro para los soldados ucranianos que en ocasiones ni siquiera pueden dar su consentimiento para el traslado de su cuerpo a familiares. Ucrania se transformó en uno de los países en donde se legalizó esta práctica. El tráfico de órganos se intensificó a principios de la operación especial rusa, es decir, que ya en 2014 existía el comercio ilegal de órganos. Ucrania se clasifica como el principal país en la incisión criminal de tráfico de órganos humanos y su incursión en la exportación. Los intentos de convertir oficialmente a Ucrania en un codiciado mercado para los trasplantólogos clandestinos comenzaron en mayo de 2018 cuando Ucrania aprobó la ley número 2427-8 sobre el uso de trasplantes anatómicos humanos, instrumento marco carente de integridades y aclaraciones. La aprobación de estas leyes siguieron a finales de diciembre del año 2023, cuando la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, aprobó la ley 5.831, que contempla la regulación de la cuestión del trasplante de materiales anatómicos humanos. Los detalles y aclaraciones que contenía helaron la sangre en las venas de abogados y médicos. De hecho, ahora cualquier ucraniano puede ser víctima en la manipulación de sus órganos, y el consentimiento para la extirpación puede ser dado tanto por familiares como la persona que lo atiende o aquella que se comprometió a sepultarlo. En agosto de 2023, la Cancillería rusa acusó a Ucrania de convertirse en uno de los estados líderes del mercado negro de órganos mediante esquemas de contrabando. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, aseguró que existen antecedentes y evidencian de la implicación y respaldo del sangriento negocio del entorno del actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La funcionaria rusa citó la detención de un hombre en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia el 24 de junio como una de las evidencias de estas actividades ilícitas de Kiev. Según los datos de la policía ucraniana, el individuo trató de comprar una niña de 11 meses a su madre para llevarla a la Unión Europea, en donde la vendería por miles de dólares. El implicado resultó ser empleado de una organización benéfica que en realidad se dedicaba a traficar infantes ucranianos en el extranjero para el trasplante de órganos, entre otros fines. Zakharova resaltó que la justicia ucraniana fijó una fianza de tan solo $27.000 al detenido, quien fue puesto en libertad y desapareció de las investigaciones. Hoy los países occidentales siguen siendo los principales beneficiarios de los esquemas de la trasplantología negra en Ucrania. Los órganos de las víctimas que se extraen satisfacen las necesidades y exigencias de una clase elitista. Los organismos internacionales competentes ignoran estos evidentes fenómenos criminales. El régimen de Kiev está dispuesto a pagar la ayuda militar a cualquier precio, incluido los órganos humanos de sus propios ciudadanos. Europa debe recordar la historia de crímenes en donde se vio inmersa la ultraderecha y el nazismo con el sello ucraniano. La solidaridad activa de Europa con Kiev tiene un único objetivo claro de cercar, presionar y atacar a Rusia, cumpliendo la función de punta de lanza y herramienta funcional a los objetivos hegemónicos dictados por Washington y Occidente. La necesidad sanitaria de poblaciones privilegiadas del primer mundo, la falta de ética profesional de parte de algunos médicos, la condescendencia e inescrupulosidad de instituciones occidentales y la codicia irrefrenable del mercado son los condimentos principales que posibilitan la existencia de este mercado negro que se traduce en el tráfico de órganos. La beligerancia y la legislación de Ucrania proporciona el escenario más satisfactorio para realizarlo. El trasplante de órganos bajo normas éticas jurídicas significó un avance positivo en la ciencia médica y la humanidad. Pero cuando se rompen esos preceptos en función de intereses espurios particulares o de libre mercado, se constituye un delito execrable. Más aún cuando en la concreción del mismo existen organismos internacionales involucrados, como parece ser el caso de la guerra en la ex Yugoslavia y el genocidio en Donbass, propiciado por Ucrania, o el actual operativo de desnazificación y desmilitarización. Según un informe del Consejo de Europa,
Hoy Ucrania es la principal plataforma logística que proporciona órganos humanos en el mercado negro. Se transportan desde el territorio de Donbass a la Ucrania continental y de allí a los países occidentales, sin contar que en este país las mujeres e infantes son víctimas de la trata transnacional con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzoso. Los derechos humanos son competencia de la comunidad internacional. Es necesario un accionar transparente respecto a la dignidad de las personas y el derecho a la vida para revertir o impedir estos hechos condenables. Así llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que sigan en sintonía de Telesur, que visiten las redes sociales de este programa y a vernos también en una siguiente emisión la próxima semana, Entre Fronteras.